Un capítulo importantísimo son los autónomos y los comerciantes, los pequeños empresarios, ¿no? Ahí tenemos dos líneas de actuación, ¿no? La primera línea de actuación es la ayuda a la creación de empleo, si estas personas deciden crear empleo, para que desde el primer empleo, el primer rapaz que contraten o la primera de las personas que contraten, tengan ayudas. Pero luego además queremos como nivelar, ¿no?, prestaciones de autónomos acercades, ¿no?, a desde el régimen xeral de la Seguridad Social. Y quiero recordar que la primera vez que en España se hizo dos cosas, rebaixar el IAE y presentaron ahí, que después no tuvo éxito, no la votaron ni PP, ni PSOE, ni Izquierda Unida, para igualar a autónomos con las prestaciones generales del régimen de la Seguridad Social, fue hecho por nosotros, fue hecho por el Partido Socialista, que ahora somos parte de esa coalición Unión Uras Más. Pues bien, digamos que nos avala la nuestra experiencia, nuestro conocimiento y la nuestra trayectoria en esa materia. La ayuda, la atención al pequeño empresario, yo diría al pequeñísimo empresario, porque la nuestra idea es que un autónomo y una gran empresa y un empresario con un empleado y ya una empresona de tamaño magnífico. En ese sentido, tenemos que cambiar esta mentalidad asturiana de pensar que no hay empresa de menos de 20.000 empleados. Repito, un autónomo y una gran empresa y una persona que tiene un empleado o dos empleados, eso y en fin, la repanocha, vamos a decir así ya.